Mi nombre es Manuel Alejandro García, soy estudiante de la carrera de psicología y actualmente curso la materia orientación vocacional. Este pequeño video en línea, como lo ha llamado el profesor, tiene como objetivo poder compartir algunas ideas claras y distintas sobre diversos temas que se nos han pedido. La entrevista vocacional, la entrevista profesional, el guión de la entrevista, la encuesta, el cuestionario y hablar un poco de los test psicométricos en la orientación vocacional y profesional y los test proyectivos en la orientación vocacional y profesional. ¿Qué podemos entender por entrevista? Se trata de una conversación o diálogo entre dos personas. Generalmente, una de ellas realiza las preguntas y la otra responde, con la finalidad de dar a conocer un tema o un asunto de interés por parte de la persona que entrevista. ¿En qué consiste una entrevista de orientación vocacional? Se realiza mayoritariamente en los jóvenes que se encuentren en el periodo de tomar decisiones sobre su futuro y a las personas desempleadas que buscan trabajo o a los profesionales de que requieren orientación para su trayectoria profesional. La función de este tipo de entrevista es recaudar todo tipo de información para profundizar y conocer mejor las capacidades, las fortalezas y las debilidades al momento de buscar empleo. Normalmente la entrevista vocacional se inicia con una sesión de preguntas personales para luego extraer del entrevistado sus datos más básicos que tiene lugar en un centro educativo. ¿Cuáles son algunas preguntas en una entrevista vocacional? Pueden ser los datos personales, qué materias te resultaron difíciles de aprobar y por qué. Trabajar con objetos que consideras más gratificantes que trabajar con personas. ¿Te resulta interesante estudiar sobre el universo? ¿Te sentirías bien trabajando en un ámbito hospitalario? Eh, yo insistiría o sigo algunas personas que hablaban de que hay que buscar también que la persona encuentre su sentido de vida. ¿Cuáles son aquellas acciones valiosas que lo emocionan, que son bien o buenas para ella, que generan vida? ¿Cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus actitudes? Eso con respecto a la entrevista vocacional. También tenemos una entrevista profesional. Es la técnica más utilizada en los procesos de selección personal. Según la capacidad que intervienen, de participantes que intervienen, puede ser una entrevista individual o personal, entrevista grupal, entrevista de panel. También es una entrevista grupal, pero participan diversos entrevistadores, ¿verdad? Esto para tomar decisiones sobre el desenvolvimiento del entrevistado. Según el procedimiento que se realiza, pudiéramos decir que hay entrevistas estructuradas, entrevistas libres y entrevistas semiestructuradas. Pudiéramos nosotros decir que las entrevistas son muy importantes porque van a ayudar a que tú puedas iniciar un proceso de diálogo personal con el entrevistado. Y vas a tener, tú como entrevistador, vas a tener la capacidad de ir generando una visión integral de la persona. El cuestionario es un instrumento diseñado con el objetivo de acompañarte en la toma de decisiones acerca de tu carrera profesional, orientando a tu futuro laboral y al itinerario formativo que necesitas cursar para ubicarte en las distintas áreas del mercado laboral y, por supuesto, en una oferta diseñada para ello. Las organizaciones suelen aplicar estos cuestionarios para evaluar las necesidades de cada persona. Ahora, están las encuestas laborales. Estas herramientas miden
cuantitativamente a través de diferentes preguntas el grado de comodidad, de satisfacción de los profesores, así como la percepción general que tienen de la empresa. Este cuestionario es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener herramientas cuantitativas para medir el clima organizacional, la relación que hay al interno de la empresa y, por supuesto, pudiéramos también decir, muestra cuáles son las actitudes de las personas que elaboran o aquellas personas que aspiran a un trabajo en una empresa de la cual los está entrevistando y en los cuales están buscando esa selección de personal. ¿Qué es un test psicológico? Pudiéramos definir que un test psicológico constituye esencialmente una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta que va a ayudar o tiene como finalidad predecir otras conductas. En el ámbito de la orientación vocacional es importante porque los test psicológicos van a ayudar a medir las actitudes, los valores y, por supuesto, las conductas, los rasgos de personalidad necesarios para hacer una opción vocacional. Por eso es que es tan importante para nosotros en el ámbito de la orientación vocacional los test psicológicos. Por supuesto, esto, como toda la psicología, tiene una historia, un pasado muy grande, pero una historia muy corta. Y ya pudiéramos decir que es a partir de 1935 cuando se funda una escuela que se encarga de desarrollar estos test. Hay otros test utilizados para fines educativos, para medir los resultados. Fueron los de Thorndike, que creó escalas de caligrafía, ortografía, redacción, racionamiento aritmético, etcétera. Pero también existen otros test para la evaluación de destrezas, habilidades, coordinación visomotriz, etcétera. Los test se utilizan de forma muy extensa y con múltiples propósitos. Su principal función práctica se ha centrado en calificar, clasificar, diagnosticar y predecir un área de la conducta relativamente amplia y significativa. ¿Cuáles son la clasificación de los test? Son los test de conocimientos adquiridos, los test para actitudes que abarcan habilidades, destrezas y capacidades específicas, los test de inteligencia, los test de actitudes, tendencias, orientaciones, motivaciones e intereses y los test de personalidad. Nosotros pudiéramos clasificar los test en dos, en psicométricos y proyectivos. Los psicométricos buscan cuantificar los resultados. Básicamente miden y asignan un valor predeterminado o una cualidad o proceso psicológico como la inteligencia, la memoria, la atención, la percepción y tratan de medir, cuantificar. Y los proyectivos, su característica es que buscan trabajar con el inconsciente y parten de una hipótesis que pone a prueba la individualidad de la respuesta de cada persona. ¿Cuáles son las ventajas de los test psicológicos? Permiten obtener información de manera rápida y poco distorsionada. Frecuentemente se usan en la parte clínica y juegan un papel importante para la función clasificatoria, evaluadora, diagnosticadora y predictiva. ¿Cuáles son las desventajas del test psicológico? No arrojan resultados fidedignos, miden un determinado tipo de inteligencia, hay otras que no, permiten elaborar estadísticas de aproximación, es decir, no son totalmente o matemáticamente comprobables, ¿verdad? ¿Y cuáles son las pautas para aplicar un test psicológico? Tener la habilidad que lo capacita para realizar la aplicación, ser riguroso seguidor de las instrucciones para la aplicación de cada test, hay que ser prudentes y pudiéramos decir, ¿qué miden los test
psicológicos en la elección vocacional? Bueno, miden diversos factores, actitudes profesionales, intereses profesionales, personalidades, etcétera. Como conclusión, nosotros pudiéramos decir que los test psicológicos son importantes porque nos van a ayudar a colaborar, a dar una visión, obtener, mejor dicho, una visión integral de la persona. Pero hay que decir algo, los test psicológicos son complementarios. Tenemos que unirnos a las otras prácticas como las encuestas, como los cuestionarios, lo que hemos dicho antes, para poder tener una visión orgánica, integral de la persona a la hora de acompañar vocacionalmente a una persona o también en el ámbito profesional. Espero que haya servido este video y ojalá que podamos seguir profundizando en esta materia tan interesante como es precisamente acompañar vocacionalmente a la persona. Muchas gracias.